y por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Yo quiero darles unos anuncios y vamos directo a la palabra. Hoy vamos a tener un día muy especial. Yo sé que hoy vamos a salir activados. ¿Cuántos quieren salir activados y avivados de este lugar en este día? Amén. Muy bien. Primer anuncio: la próxima semana no hay consejería. Ok, yo no voy a estar accesible a consejería. ¿Por qué? Porque vamos a orar 6 días, 24 horas. ¿Cuántos van a unirse? Pues si tenías algo que preguntarme, escríbeme o dobla rodillas, porque vamos a doblar todos rodillas esta semana que entra. Amén. Así que esta semana no vamos a tener consejería. La próxima semana, el domingo 30 de marzo, tendremos nuestro banquete de Esther. A son de comida, esto se va a llenar. Y es la oportunidad propicia para que traigas a tus familiares, traigas a tus hijos. Dile: mira, vamos a servir un plato de comida en la iglesia, vamos a adorar, vamos a tener una palabra, pero vamos a comer. ¿Cuántos van a traer sus familias? Pues si vamos a hacer una fiesta de cosecha justamente el 30, significa que Dios ha prometido darnos cosecha. Dios ha dicho: lancen las redes. Entonces todos tenemos que hacer obra de evangelista en esta semana. ¿Cuántos van a comprometerse a traer una persona, un familiar, un amigo, alguien que tú dices está apartado, se alejó de la iglesia, y lo traigas de vuelta al Señor en este día? Entonces 30, domingo 9 de la mañana, aquí todos invitados al banquete de Esther. ¿Cuántos van a venir? Amén, perfecto. Eres bienvenido, eres bienvenida ese día. Ok, siguiente anuncio: el próximo lunes, o sea este lunes a las 4 de la mañana empezaremos nuestra jornada de oración. Y vamos a entrar en un tiempo poderoso de oración. No porque oremos nosotros, sino porque a través de nosotros quiere el Señor manifestar algo sobre la tierra. Y lo que ustedes han recibido todos estos años nos han demostrado que la oración incesante tiene un poder sobrenatural para desbloquear y para irrumpir sobre la tierra. Amén. Así que vamos a enviar una invitación, va a ser vía Zoom. El miércoles voy a ver si es que puedo venir para acá y nos reunimos acá en la tarde. No olviden que tenemos los 3 días de ayunos, el día jueves, viernes y sábado. Vamos a hacer ayuno, ya les daremos indicaciones. Y ustedes han de decir: qué aburrido ese pastor, qué oración y ayuno. Te digo algo: la iglesia tiene que caminar bajo esos fundamentos. Lastimosamente el evangelio se ha disuelto, se ha diluido y se ha vuelto muy light. Una vez leí un libro llamado El hombre light, y es un hombre hecho a la medida del sistema. Ya no es el hombre vigoroso que se pone al frente de la casa, que el que se pone al frente de la oración de la familia, sino que de alguna forma la sociedad le quitó masculinidad al hombre, y el hombre terminó siendo light y dejó de ser el fundamento de la casa y se convirtió en el peso de la mujer, porque a la mujer le tocó asumir ese rol. Y si te digo algo, los roles están invertidos, no es el diseño de Dios. Si te tocó sola, pues gloria a Dios, vas a hacerlo bien. Pero si tienes esposo y está dormido, vas a sacudirlo en este tiempo. Así que Dios dice: necesito que la iglesia vuelva otra vez a tener profundidad. Ok, ¿cuántos conmigo? Yo sé que hoy día no voy a ganar muchos amenes, tranquilos. Pero si te incomoda, significa de que vamos por buen camino y que esto está ejerciendo efecto en nosotros. ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos que nuestros hijos caminen con Dios? ¿Quién no quiere? ¿Queremos sanidad? Yo estoy llorando por ustedes. Hay muchos que están aquí luchando con la salud. ¿Cuántos quieren ser sanos en sus emociones? Si nosotros no nos metemos en un nivel profundo con Dios, no vamos a alcanzarlo. Y no depende del pastor o de los que oramos acá, depende de nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Así que yo denominé esto que vamos a hablar hoy día: oración incesante y sus efectos. Si tú quieres anotarlo. ¿Cómo que oración incesante? Como el nombre lo dice, sin parar, sin detenerse. ¿Alguien podrá vivir sin respirar un segundo, un minuto, 10 minutos? El aire es una fuente de vida para nosotros. Y para el creyente nacido de nuevo, la oración es una fuente de vida. Y yo te quiero hablar hoy porque a través de la palabra te vamos a demostrar el poder que existe en una iglesia que se metió de veras con Dios. Una cosa es que se muevan los dones y que haya milagros y sanidades, y gloria a Dios, yo sé que Dios nos va a dejar ver eso. Y otra cosa es que el pueblo se acostumbre a ver el poder de Dios y no a tener comunión con Dios ni con el Espíritu Santo. Y eso sí que es peligroso, porque el pueblo que más vio la gloria de Dios en el desierto fue Israel, y fue el pueblo más apóstata que tuvimos o que vimos en la palabra de Dios. Como les dije, el próximo domingo tenemos un tiempo de cosecha, y yo te digo algo: el milagro más poderoso
que puede existir sobre la tierra es que nuestra familia venga a Cristo. Que una persona que quería ir en pos de la destrucción, en caminos incorrectos, dé la vuelta y diga: me vuelvo al Señor. Que le resplandezca el evangelio de Jesucristo. Eso no pasa solamente porque ores, no pasa solamente porque ofrendes. Eso pasa porque Dios irrumpió en esa persona, y aunque le dobló la voluntad, lo trajo consigo, porque el Señor dijo en su palabra: cree en mí y serán salvos tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo. Entonces el domingo 30 vamos a provocar que el cielo responda con un avivamiento. Y sí, queremos las señales, queremos los prodigios, queremos los milagros, pero yo quiero tu familia libre y restaurada en Dios. Y esa es nuestra lucha. Yo creo que detrás de una familia convertida a Cristo siempre hubo un hombre o una mujer que dobló rodillas sin parar y dijo: de aquí no me muevo hasta verlos a ellos rendidos al Señor. Un avivamiento y un despertar espiritual se provoca en tiempos profundos de oración. Te quiero decir esto: todo mover de Dios, todo avivamiento, todo despertar vino con la única base o fundamento llamado oración. Todo avivamiento fue gestado en profundos niveles de oración. No te preguntes por qué esas iglesias que han crecido y que se mueven en una gloria muy alta, no te preguntes solamente cómo lo lograron. Pregunta qué fue lo que hicieron y cuál fue su llave. Y si tú preguntas a los que estuvieron al frente de esos lugares, de esos avivamientos a lo largo de la historia, la respuesta es: hicimos oración incesante y no paramos hasta que el cielo respondió. En Hechos, la iglesia primitiva, los primeros discípulos, los apóstoles en el aposento alto oraron 50 días y no se detuvieron. Y dice que de repente, así va a pasar contigo. Digo que mientras ores incesablemente, un de repente de Dios te tiene que empezar a soltar a favor tuyo. Dios ha hablado de avivamiento. Y sí, hay números de por medio, o sea, un crecimiento del pueblo. Y si crecemos es porque la gente se está arrepintiendo y porque gente está viniendo a los pies de Jesucristo. Los avivamientos deben ser provocados. No es que tú estás sentado esperando sin hacer nada y que de repente Dios te va a visitar. Si tú quieres casarte, tienes que moverte. Si quieres que el Señor te abra una puerta laboral, tienes que ir a dejar currículos y hojas de vida, ¿o no es así? Si quieres ser un profesional, tienes que inscribirte en la universidad. Pero si quieres que un avivamiento poderoso se desate en tu vida y en esta nación y en esta ciudad, hay que provocarlo, iglesia. ¿Cuántos anhelan que Dios se derrame de verdad, de verdad, de verdad? Yo creo que a lo largo de los siglos, desde el primer avivamiento de la historia, que fue el libro de Hechos, que está registrado en la Escritura, hubo despertares y moveres que duraron 1, 2, 3, 15 años máximo, y luego otra vez cayeron en la misma conformismo y en el mismo comodidad. Pero Dios dice: necesito un pueblo que quiera. ¿Cuántos quieren de verdad? ¿Cuántos quieren? ¿Por qué voy a hablar de esto? Pues les tengo una buena noticia. El movimiento de oración que Dios dijo que iba a levantar está dando efecto. Vamos a ver cómo nos va la semana próxima, pero ya tenemos 49 personas, entre niños y adultos, inscritos para orar 24 horas la próxima semana. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo sé que a través de esto también Dios te va a motivar a ti. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Hemos escuchado los moveres de Dios. Pues un avivamiento es un despertar profundo y genuino. Eso es diferente. Mucha gente llega a este lugar, o mucha gente va a las iglesias, pero nunca quiso arrepentirse de sus pecados, porque no hubo una convicción verdadera de parte del Espíritu Santo. Pero cuando hay una conversión genuina, verdadera, real, estamos entrando en un avivamiento. La primera señal de un avivamiento es el arrepentimiento de la gente, y en que la gente empieza a ser tocada por el Espíritu Santo. Yo te voy a hablar de cómo se gestaron esos avivamientos, o cómo sucedieron a lo largo de la historia, y cuáles son los más importantes, porque yo quiero motivarte hoy. No solamente anhelar un avivamiento, porque querer alcanzar algo sin hacer nada es imposible. Dios quiere motivarte para que hagamos algo para provocar que el cielo se manifieste en este lugar. Entonces, avivamiento es un despertar genuino del pueblo de Dios, en donde la iglesia vuelve a experimentar lo que está escrito. ¿Cuántos han leído la palabra alguna vez por completo? ¿Cuántos han visto a Pedro caminando por las aguas, sobre las aguas? A Cristo manifestando una provisión sobrenatural. ¿Cuántos han leído a Elías y la viuda diciendo: la harina no escaseará ni el aceite tampoco menguará? ¿Cuántos han leído eso? Pues esas son verdades bíblicas y eternas. Y lo único que puede producir sobre la tierra que eso vuelva a suceder es cuando hay un despertar en el pueblo de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser avivada. La iglesia tiene que ser despertada y la iglesia tiene que ser sacudida.
Te voy a decir algo muy importante. Los más grandes y poderosos despertares de las naciones se dieron en los peores momentos de la historia de esas naciones. ¿Y cuántos están o entienden que hoy nosotros estamos realmente ante un eminente peligro? El 17 de abril vamos a escoger y veremos qué pasa después. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto las noticias en México? ¿Alguien ha visto lo que está pasando allá? Encontraron una fosa común, como un campo de exterminio, como en la Segunda Guerra Mundial. Los cremaban y los hacían cenizas. Encontraron eso. Y es algo que ha venido sucediendo durante décadas en México. Pero en Ecuador eso quiere empezar apenas a levantarse. El tema es, ¿queremos terminar como ellos? En el que el narcotráfico gobierne y sea el que tenga el dominio aún del gobierno, o en el que nos paramos nosotros y decimos, a ver, estamos a tiempo todavía, eso se tiene que parar. ¿Cuántos muertos, cuántos homicidios, cuánta violencia, cuánta extorsión, cuántos negocios cerrados, cuánta gente migrando y saliendo del país? ¿Quién es la respuesta? La iglesia. ¿Quién es la respuesta? Tú y tu casa. ¿Quién es la respuesta? El cuerpo de Cristo. Pero a veces el cuerpo de Cristo se acomoda y nos encerramos en cuatro paredes y decimos, ay, qué lindo, mira cómo levanté un imperio, tengo buen sonido, tengo computadoras, tengo servidores, tengo buena ropa, tengo buen carro, ya compré el local propio, ay, qué lindo. Y la iglesia, o mejor dicho, la nación, siendo llevada por delante por las tinieblas. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estás dispuesto a dejar que tus hijos crezcan en un narcoestado y en un país corrompido y destruido por completo, en donde no pueden desarrollar su propia vida? Yo creo que hoy es el momento de inflexión. Estamos en un punto de inflexión determinante para la historia. Por eso vamos a orar, por eso vamos a guerrear y por eso nos vamos a parar en Dios. ¿Cuáles son las características? Eso fue un paréntesis breve. De un avivamiento verdadero y genuino. Poderoso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Tú cuando estás delante de un avivamiento no puedes parar, porque el Espíritu Santo es como un torrente que empieza a fluir y la gente es tocada, la gente empieza a ser ministrada, la gente empieza a ser sanada. Y el derramamiento del Espíritu Santo, como en Pentecostés, empieza a tocar a la gente, aún en las calles. En los más grandes avivamientos la gente entraba por los parqueaderos y caía al piso tumbado por el poder del Espíritu Santo, o se postraban mientras caminaban en la calle confesando sus pecados. Eso se llama avivamiento, iglesia. Y eso debiera ser lo normal para el cuerpo de Cristo hoy. Segundo, arrepentimiento de pecado y un cambio real en el pueblo de Dios. No hay nada más desastroso para un pastor trabajar 20 años con alguien y no ver siquiera un milímetro de avance en su vida personal y espiritual. No hay nada más frustrante para una madre orar tantos años por un hijo y no ver a ese hijo caminando con Dios. Somos humanos. ¿Cuántas mamás han frustrado alguna vez y han dicho, Señor, pero mira, estoy orando, estoy peleando esa batalla y mi hijo está peor que antes? Mi matrimonio está al punto de romperse. Mi salud está muy mala. Tengo un diagnóstico muy malo y uno está orando y peleando. Pues el arrepentimiento y el cambio real en la gente hace parte del despertar y mover de Dios. ¿Qué más tiene un avivamiento? Conversiones genuinas, rápidas, multitudes. Dios es un Dios de multitudes. Dios es un Dios de multitudes. Dios es un Dios de muchos. Milagros y sanidades, liberaciones, poder del Espíritu Santo. Cuando eso se vuelve el pan del día en medio de un lugar en donde Dios quiso derramarse, estás delante de un avivamiento y eso no puede parar. ¿Sabes cuáles fueron los problemas de los avivamientos? Que los líderes se cansaron porque depositaron la responsabilidad en el que estaba al frente del avivamiento, el avivador. Y el avivador es hombre o es humano. Y cuando se cansa el avivamiento se va al piso. ¿Cuántos creen que nuestros niños tienen que empezar a ser entrenados hoy para llevar un legado de avivamiento poderoso para la siguiente generación? No se trata del que brilla, se trata de la iglesia que resurge otra vez desde las cenizas. ¿Qué más pasa? Se intensifica la oración y hay mucha adoración y hay un hambre por Dios. ¿Cuántos sienten que esta semana, después de lo que pasó el domingo pasado, hubo un hambre un poquito más fuerte por Dios? ¿A cuántos les costó menos orar o buscar al Señor esta semana? Que hubo como una predisposición de tu espíritu y tú decías, siento un deseo de ir a la presencia, de adorar, de leer su palabra. ¿Cuántos sintieron eso? Yo me sentí muy avivado y muy fortalecido esta semana, pese a todas las cosas que podemos estar experimentando. ¿Qué más pasa? Y creo que es uno de los rasgos más poderosos de un avivamiento, porque la Biblia dice en Hechos que estaban unánimes juntos, o sea, en un solo sentir, eran uno.
Dice que un avivamiento trae unidad en el pueblo de Dios. Se sanan disputas entre creyentes. Cuando el Espíritu Santo te toca, eres consciente de tu condición caída y tú no puedes juzgar a otro, simplemente reconocer que Dios está trabajando en el otro. Eso se llama avivamiento. Yo te digo algo, Dios va a restaurar muchas familias en este lugar y muchas relaciones que se rompieron. Dios va a empezar a restaurar porque Él quiere avivar este lugar. Les había hablado de Robert Liardon, el libro Los Generales de Dios. ¿Cuántos han leído o han escuchado de ese libro alguna vez? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han abierto? ¿Lo han leído alguna vez? Poderoso, ¿verdad? Es un libro que me apasiona mucho. Lo leí hace unos 7 años atrás y en este tiempo Dios me ha llevado otra vez a leer 2 historias. Evan Roberts, Avivamiento de Gales, y William Seymour, Avivamiento de la calle Azusa. Y yo creo que estudiando cómo fueron esos moveres espirituales, entendí que la constante en esos avivamientos poderosos, en esos moveres, se gestaron en oración sin cesar. No hay atajos. No puedes depositar la confianza en un hombre. Dios dice: necesito que tú dobles rodillas en este tiempo, porque tu oración incesante va a encender una llama dentro de ti, y esa llama dentro de ti va a encender a los que están en tu entorno, y de repente vas a haber cautivado a todos alrededor tuyo con la pasión del avivamiento que Dios va a traer sobre tu vida. ¿Cuál fue la constante de esos moveres? Se gestaron en tiempos incesantes de oración. ¿Cuál fue el avivamiento del Pentecostés, la primera iglesia? Hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Los discípulos fueron comisionados, predicaron con poder y autoridad. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. No había micrófonos, no había adoración, había un solo hombre lleno del Espíritu Santo, y él se paró y dijo: esto no es lo que ustedes creen, no estamos borrachos. Dios dijo que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos creen que esa palabra, Joel 2:28, va a ser un cumplimiento para esa temporada en esta iglesia? Yo sé que tú dices: ay, pero qué difícil. Pues es difícil mirar el objetivo, porque te imaginas cuál es el trayecto que debemos seguir. Pero qué terrible caminar o tratar de caminar con Dios y no producir ningún fruto, ni para ti, ni para tu familia, ni para tu nación. Dios está muy agradado con lo que han dispuesto muchos en esta casa al buscar al Señor de todo corazón. Pero Dios quiere que esa llama empiece a salpicar a otros lugares y se convierta en un fuego que no puede apagarse. Gales, 1904, Evan Roberts, un joven de 13 años, un niño adolescente, mejor dicho. 13 años tenía Evan Roberts. Y dice la historia biográfica que oró sin cesar 13 años el jovencito por un avivamiento en su nación. La iglesia se había despertado en algún momento de la historia, pero se apagó. Y la iglesia entró en conformismo. La gente empezó a tomar, los prostíbulos empezaron a abrirse. Hubo mucha destrucción en la nación. Pero dice la escritura, mejor dicho, los biógrafos escriben que a los 26 años, después de 13 años sin parar, en la que el Señor encendió una llama de avivamiento en este muchacho de 13 años, Dios provocó un despertar. Y ese día, en esa capital, en la nación de Gales, dice la palabra, dice la historia, que 17 jóvenes se convirtieron a Cristo y empezó un despertar que no se acabó. ¿Cuál fue el problema? 1 año duró. Habían sanidades, habían milagros, habían prodigios, gente convirtiéndose, gente siendo libre. Yo sé que lo escuchamos como una historia lejana, pero Dios está diciéndonos hoy: eso va a ser el pan de cada día de las iglesias en Ecuador. Este proceso que están viviendo es necesario para que la iglesia vuelva a mirar a Cristo. María Goodgood Ether, principios de siglo, Estados Unidos, dice en la historia que en las reuniones de esa mujer la gente entraba en unos trances y de repente la gente empezaba a tener experiencias con el mismo infierno. Y dice que pasaban 1 o 2 horas ahí tirados en el piso. Y esa gente volvía diciendo: confieso, soy un pecador, soy un inmoral, soy un mentiroso, soy un traicionero. Y dice la Biblia y dice la historia que esa gente corría a los cuernos del altar confesando sus pecados a causa de la gloria y de la atmósfera que tocó ese lugar. ¿Cuántos quisieran que tú ores por tus hijos y de repente él venga y te diga: mira, pasó esto, mamá, te confieso, perdóname, tuve un sueño, sentí que me estaba muriendo, sentí que las tinieblas me estaban absorbiendo y de repente sentí que también Dios vino, yo quiero servir al Señor? Eso es lo que tiene que pasar. William Seymour, afrodescendiente, catalizador del Pentecostés, las iglesias de Dios, la denominación de las asambleas de Dios nació de ese avivamiento y fue una llama que encendió en Estados Unidos.
de 1906, casi 15 años duró el avivamiento. Y dice la historia que esos hombres y esas mujeres lo expulsaron de una iglesia porque él leyó el libro de Hechos. Y él dijo, pero ¿por qué no hablamos en lenguas hoy si en la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene hay una evidencia? Y la evidencia es que el Espíritu Santo tiene que tocar a la gente y la gente debe profetizar y hablar en lenguas. Y dice que él empezó a restaurar ese diseño que se había apagado. Y de repente en una reunión, en una casa, se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en chino, mandarín, empezaron a hablar en español. Y dice la historia que hubo tanto despertar a causa de esa reunión en esa casa, que al siguiente día habían cientos de personas fuera de esa casa esperando recibir el toque del Espíritu Santo que se manifestó ahí. ¿Qué hizo William Seymour? Este hombre oró por meses, por años, por décadas. Y dijo, Señor, aviva tu pueblo, aviva esta nación, despierta otra vez a los dormidos, Señor, vuelve a levantar el tabernáculo caído de David. Esa era la oración de William Seymour. ¿Qué pasó más adelante? O mejor dicho, más atrás. Y es el que más me gusta de todos: el avivamiento moravo en Hernut, Alemania, año 1727. Muchos fueron desplazados a causa de la persecución que tuvo el cristianismo en esa temporada. Y dice la historia que se reunieron en un lugar, en una quinta, en un espacio común, en un lugar de propiedad de un conde Zinzendorf. Y dice la historia que empezaron a tener problemas las familias que estaban ahí. Y ese hombre que amaba tanto a Dios, dice que empezó a reunirse con cada uno de ellos y empezaron a orar. Y en una noche dice que se derramó el Espíritu Santo con una manera poderosa, que esa gente se empezó a reconciliar y se propusieron orar sin cesar. Y dice que hacían turnos de oración de 2 personas por cada hora. Y durante 110 años los moravos no detuvieron su oración constante. ¿Qué pasó con ellos? Se convirtió en el movimiento misionero más poderoso de la historia. Dice que los muchachos eran tan tocados por el Espíritu Santo que se vendían como esclavos para predicar a los que estaban esclavos en otras naciones. Y dice la historia, esto es muy fascinante, que cuando ellos se despedían de su familia, le decían que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sacrificio. Y no sabían si iban a volver. ¿Queremos eso aquí? Vamos a orar, iglesia, porque Dios ha dicho, voy a avivar al pueblo de Dios. Voy a avivar al pueblo de Dios. Toda nación en contextos de gran presión, de persecución, de pérdida de valores y de graves peligros y de deficiencias, fue el caldo de cultivo perfecto para un avivamiento espiritual en esa casa. Te digo algo: si tu pastor es alguien que te incomoda y te molesta, porque a muchos les molesta, yo entiendo, y te empuja a tener vida con Dios, agradece. Es como cuando un jovencito tú lo corriges como padre, como madre, y le dices, mira, yo ya pasé por ahí, no te metas. Y el muchacho quiere saber más que sus padres y se sienten incómodos. Pero cuando ellos metieron las patas, la palabra que viene a memoria es, sí me advirtieron. A lo mejor hoy no entiendas por qué te estamos llevando o jalando a un nivel profundo con Dios. Pero cuando tú necesites el depósito de oración que vas a generar en este tiempo, vas a decir gracias a Dios que hubo una persona que me jaló y que estuvo dispuesto a empujarme y hasta incomodarme para que yo pueda conocer al Señor como corresponde. Da gracias a Dios si tu pastor, si tus padres, si tus hermanos en Cristo. Yo he escuchado muchos muchachos que dicen, ay, qué molestosa mi mamá, mi papá, que me dice, quiero orar, debo orar. Qué molestosos que me dicen que busque a Dios, que lea la Biblia. Pero cuando tú sientas la necesidad espiritual, vas a decir gracias a ese hombre y a esa mujer. Ahora, ¿por qué mucha gente deja de orar? ¿Y por qué a veces no vemos resultados? Porque nos faltó entrenamiento. ¿Cuántos están en discipulado en este momento? ¿Cuántos están discipulándose? Vamos, o ya entramos en un tema fuerte de oración, iglesia. Ya entramos en un tema fuerte de oración. Y este tema o esta temática tiene como objetivo entrenar al pueblo de Dios para que nos levantemos como una iglesia poderosa en guerra. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y vamos a ir a la palabra. Y yo quiero que hoy quedes marcado con lo que vamos a hablar. Primera de Tesalonicenses 5:17 y 18. Mira lo que dice la escritura, hablando de Elías.
No hay otro ejemplo más poderoso que el de Elías para hablar de lo que puede hacer un hombre avivado que oró fervientemente. Pero ¿cuánto más crees tú que va a ser una iglesia avivada que se levante en un nivel fuerte de oración y de guerra? Mira lo que dice acá. Orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo este versículo? Porque ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia de Jesucristo en este día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la iglesia entre en tiempos incesantes de oración. Llegará el día en que en esta casa podamos nosotros tener oración 24/7. En nuestra casa Transformación lo han hecho durante muchos años. El pastor Frankie paga gente, les paga un sueldo porque estén ahí día y noche en el altar de la iglesia orando 24 horas sin parar. ¿Cuál es el secreto de Transformación? Oración incesante. Ay, que hay milagros, que hay gloria, que hay poder, que hay liberación. Oración incesante, iglesia. No hay para dónde, no hay por dónde, no hay forma de perderse. El llamado para la iglesia de hoy es que levantemos y generemos un poderoso. ¿Me puede colocar en nivel 2 o 1 nomás? Porque sí está fuerte. Que generemos un movimiento de oración imparable. ¿Cuántos quieren ser parte de ese movimiento de oración, iglesia? ¿Cuántos quieren pararse y decir yo hago parte de ese ejército? Una cosa es que ore el pastor, otra cosa es que ore y se comprometa la gente que está en el liderazgo, y otra cosa es que se levante y se comprometa la iglesia completa. Otra cosa es que la iglesia misma se pare y diga yo quiero ser parte de ese movimiento de oración. Yo te digo algo, no esperes estar bajo tremendas presiones para congregarte y para buscar al Señor. No esperes que la familia esté al punto del colapso. No esperes que el diagnóstico esté dado. No esperes que el muchacho esté ya literalmente fuera de casa, en unión libre. No esperes eso para sacudirte, iglesia, y decir me voy a meter con Dios. Porque lastimosamente el ser humano fue creado para caminar bajo presión. Nos gusta estar bajo presión para obedecer, para movernos. Santiago 5:14. Ay, pastor, pero ¿por qué está hablando de oración? Es algo tan sencillo, es algo tan natural. Te digo algo, si tú supieras y si el Espíritu Santo hoy día nos revelara la vida de oración que cada uno tiene, te vas a sorprender que hay gente que llegó a este lugar sin haber orado toda la semana. Y reclamamos a Dios. Dios no me ama, no me escucha. Dios no hace acepción de personas porque le responde a él y no le responde a ella. Y Dios es justo en todo. Si supieras tú cómo Dios necesita volver a restaurar la disciplina de oración en medio del pueblo de Dios. Santiago 5:14 al 18. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, y esta es la parte importante. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué dice acá? ¿Quién provocó esos cielos cerrados en toda una nación? Un hombre. ¿Y cuál es la puntualización que hace el que escribió esto? Que era un hombre sujeto a pasiones. Para la información de muchos, no son pasiones sexuales. O sea, Elías no era un inmoral. Elías tenía muchas debilidades. Y yo busqué en otras versiones y dice, era un hombre como nosotros, como tú y como yo. Era un hombre con debilidades como las nuestras. Otra versión dice, con limitaciones semejantes a las nuestras. Elías tenía unas variaciones y unos altibajos emocionales terriblemente fuertes. Un día descendía fuego del cielo y mataba a 850 profetas. Y al siguiente día una mujer le decía, te voy a matar. Una bruja que obviamente le había hechizado tanto que la mente de él se volvió nada. Y él se escondió en una cueva y dijo, Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. Las pasiones de Elías
eran sus incertidumbres emocionales y los altibajos para mantener una vida emocional regular. ¿Cuántos han sentido así en este tiempo? Que se levantan bien un día y en la mañana están contentos, en la tarde tristes y en la noche vuelven a estar contentos. Yo creo que muchos han vivido estos procesos. Creo que muchos han estado sujetos a esas situaciones. Ahora, ¿por qué habla eso? Porque lo primero que te quiero decir, no esperes ser santo y perfecto en toda tu manera de vivir para aprender a orar y orar con la iglesia. Primer punto que te quiero decir hoy, no esperes estar en la perfecta condición para creer que Dios puede oírte o no puede oírte. A Elías, aún con sus pasiones y debilidades, Dios le oyó y lo respaldó con fuego en el Carmelo. Amén. Si piensas que hay que ser perfectos para buscar a Dios, estás equivocado. Estás mal. Dios le está diciendo a muchos, empieza a orar, iglesia. Empieza a orar, marido. Hay que discutir con mi esposa, empieza a orar. Empieza a buscar al Señor. Hay que faltar el respeto, hay que caer en pecado, busca ayuda, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pero no dejes de orar, iglesia. Porque aunque seamos gente sujeta a pasiones y con debilidades, dice la Biblia que el Señor nos va a respaldar. Amén. Segundo, dice la Biblia en lo que leímos que oró fervientemente. O sea, ¿qué significa orar fervientemente? Oró insistentemente. Mire, la clave de la oración no es el empezar, sino el sostener en el tiempo. Porque como te dije, en los Hechos sostuvieron 50 días de oración. Y dice la Biblia que se derramó el poder del Espíritu Santo. En Hechos 12, Pedro iba a ser asesinado en la Pascua a causa de una persecución que Herodes había levantado contra la iglesia. Y dice la Biblia que la iglesia oró incesantemente y sin parar. ¿Cuál fue el resultado? Ángeles se activaron para sacar físicamente de la prisión al apóstol Pedro. La clave no está en que empieces. La clave no está en que ores un día y luego sueltes porque no viste el resultado. La clave está en que oremos ferviente e insistentemente hasta provocar un avivamiento, hasta ver tus hijos rendidos a los pies de Cristo, hasta ver tu familia levantada otra vez. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque como iglesia y como pueblo de Dios debemos aceptar, somos gente muy indisciplinada. Empezamos algo y no lo terminamos. Ya en el discipulado tenemos menos de la mitad, o bueno, la mitad de la clase. De 40 y pico ya estamos como 25 o 23 personas que lo están siguiendo fielmente. ¿Por qué? Porque nos falta disciplina. ¿Por qué? Porque no nos formaron en disciplina. Y el Señor dice, voy a empezar a disciplinar al pueblo. No es que Él va a meter su mano para disciplinarte, Él va a darte carácter y dominio propio para que puedas sostener esa vida con Dios que necesitamos tener como hijos. ¿Cuál fue la clave de Elías? Fue que oró insistentemente. Oró para que no lloviese y no llovió. Repite conmigo, hay poder en la oración insistente. Hay poder en la oración ferviente. Mamá que estás acá, no te canses. Y quiero animarte en este día, no te canses. Hay poder en la oración que tú elevas como madre. Tú los tenías acá. Hay un vínculo fuerte espiritualmente entre madre e hijos. No te canses y no te detengas en tu oración. Ay, que me trató mal y me dejé ir, pues busca ayuda, te ministramos, pero no ceses de orar por esa situación. Dios está haciendo un llamado muy serio, iglesia, al pueblo de Dios, a entrar en profundos niveles y tiempos de oración incesante. ¿Sabían que los jueves oramos 24 horas? Nosotros tratamos de hacerlo todos los jueves, pero esta semana no hubo porque vamos a orar toda esta semana que entra las 24 horas. Dios hace un llamado doble, oración insistente, y segundo, a pesar de tus debilidades, no te detengas de buscar al Señor. Dios dice, o nos dijo, mejor dicho, en estos días, que va a iniciar un poderoso movimiento de oración. Aquí te enseñamos, no somos los mejores, no soy el más experto, pero si Dios me puso acá para impartirte de lo que tengo, te lo voy a entregar. Vamos a entrenarnos, iglesia. Y a los que no quisieron orar o los que están con miedo, a orar se aprende orando. El miedo se vence enfrentándolo. Párate delante de ese gigante que te dice qué pensarán de mí, que te dice, ay, y si oro mal, y si me equivoco. Pues si te equivocas y metes las patas, como dice papá, las vuelves a sacar, o metes los pies, hay que ser refinados, los vuelves a sacar.
Pero no te quedes estancado años. Hay gente que tiene años en Cristo y tiene miedo de orar en público. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que te exponga y te empuje y te diga: yo quiero que usted ore, métase con Dios, vamos, dirija la oración hoy. Tiempo de sacudirnos, iglesia. Ahora quiero mostrarte cuál fue el resultado de la oración de ese hombre imperfecto, con pasiones, pero que oró fervientemente. Vamos a ir a Primera de Reyes, del 18, capítulo 18, versículo 20. ¿Cuál fue el resultado? Con la palabra te voy a hablar. Y yo quiero que te animes. Veo que muchos están desalentados. Yo sé que el mensaje no es tan atrayente, no sé, no nos pone como que el ánimo muy hacia arriba. Pero si yo te quiero decir hoy que Dios va a hacer algo con tu casa a través de tu oración, y tú puedes creer esa palabra y tú puedes accionar esa palabra por medio de tu búsqueda, vas a haberlo hecho. Primera de Reyes del 18, versículo 20 al 40. Vamos a leer estos versículos rápidamente. ¿Cuántos han leído la historia, o mejor dicho, la palabra de Elías en el Carmelo, y cómo este hombre tuvo el poder de manifestar el cielo en la tierra? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio o el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, versículo 38, y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. ¿Qué pasó en este capítulo? La Biblia dice en el libro de Santiago 5 que Elías oró y los cielos se cerraron durante 3 años y medio. Voy a darte varios puntos de acuerdo a lo que dice este capítulo, para que entiendas el poder que existe en que una casa o una iglesia se levante en el poder de la oración incesante. Primero, Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Elías cerró el cielo sin lluvia. No había lluvia. ¿Cuántos necesitan hoy orar para que se cierren los cielos en la costa? Hay muchos problemas.
En las vías hay muchos asuntos de pérdida. En los cultivos mucha gente está perdiendo sus inversiones. Mira, un solo hombre, si tú crees conmigo que este libro no son solamente historias, sino que nosotros podemos conectarnos eternamente o a lo eterno en este libro o en este capítulo, tenemos el poder de doblar rodillas y de cerrar los cielos para una nación. Mira, sin lluvia no había comida, no había fruto. Entonces, ¿cuál fue el juicio que Dios trajo sobre la nación de Israel? Pues el rey Acab, el rey de la nación que Dios había escogido como su heredad, dice la palabra que se casó con una bruja llamada Jezabel. Y dice la escritura que esa mujer era hija de un rey de Sidonio, sacerdote de Baal. Y dice la palabra que esa mujer sostenía con los dineros públicos y con los impuestos de la nación a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Entonces ese era el contexto en el que estaba la nación. No es que a Elías se le ocurrió cerrar los cielos. El Señor dijo: trae juicio contra los que están en los gobiernos o los que pretenden entrar a los gobiernos y que se amparan en la brujería y en la hechicería para cegar al pueblo de Dios y para doblar la voluntad de la gente, para colocar mantos de ceguera sobre el pueblo de Dios. ¿Para quién fue que Elías cerró los cielos? Para aquellos que estaban en lugares de eminencia y que usaban su posición para doblegar a la nación, a la hechicería y para llevar el corazón del pueblo de Dios para adorar a Baal y a Acera. ¿Qué hizo esta mujer? Introdujo la adoración a Baal, a Acera. Construyó un templo inclusive para esas deidades caídas. ¿Qué hizo Elías? Se paró, confrontó a Acab, se paró delante de él y le dijo: por mi palabra ya no va a llover, y volverá a llover únicamente por mi palabra. ¿Tú crees que ese hombre solamente habló? Yo creo que hizo algo más. Santiago habló de que ese hombre hizo oración ferviente e incesante antes de lanzarse delante del rey a decirle: hasta aquí tus sinvergüencerías con la brujería y con la hechicería. Te casaste con Baal y Acera, pues el Señor ahora mismo va a demostrarte que el que envía la lluvia no es Baal y Acera, sino el Dios todopoderoso, el de los cielos. Entonces Elías oró y cerró los cielos. No cerró los cielos para los pobres. Si tú has leído la viuda de Sarepta de Sidón, dice la Biblia que fue a esa casa y él provocó un milagro. Y él dijo: no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, vas a tener provisión, vas a tener sobreabundancia. Los cielos serán cerrados sobre los corruptos. Los cielos serán cerrados sobre los enemigos de la nación, los que buscan entronizarse en el poder, los que buscan destruir la tierra ecuatoriana. Mira, tienes, o mejor dicho, tenemos el poder, iglesia, de cerrarle los cielos a nuestros enemigos. Dios puede usarnos para juzgar el gobierno de turno o el que quiere ingresar, y para aquellos que están amparados en los cielos caídos pueda ser juzgado. ¿Tú quisieras orar conmigo que se cierren los cielos en donde la lluvia ha sobrepasado los niveles máximos, en donde hay destrucción, muerte, destrucción en los cultivos, en las carreteras, en las casas? Gente ha perdido todo. Tenemos el poder de decir: aquí sí y acá no. Entonces, lo primero que quiero que entiendas: la oración incesante de Elías provocó que los cielos sean cerrados sobre los malvados que gobiernan la nación. Segundo, a través de la oración, Elías logró que la gente se volviera a Dios. ¿Cuántos están esperando que alguien de su casa se vuelva a Dios? Ese muchacho que creciste y llevabas a la iglesia y adoraba y danzaba y era parte de la adoración, y que de repente llegó a la universidad y dijo: hasta aquí, no quiero saber más de Dios. La oración de Elías provocó que la gente se vuelva a Dios. Si tú lees en el versículo 21, le dijo Elías a todo el pueblo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues adoren al Señor y seguirle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. ¿Qué hizo esa mujer? Colocó un manto de fascinación y capturó la mente de toda la nación completa para que adoren al Dios de ella, al Dios de Jezabel. Elías convocó a los profetas de Baal y Acera al Carmelo y les dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Cómo provocó Dios y cómo logró Elías que la voluntad de la gente se vuelva otra vez a Dios cuando estaba ya rendida a Baal y Acera? Al punto en el que él dijo: solamente yo he quedado de los profetas de Jehová.
¿qué hizo? Llamen a sus profetas, traigan a los 450 profetas de Baal y traigan a los 400 profetas de Acera, convóquenlos al monte y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Dice la Biblia que esa gente invocó a sus dioses desde la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, la hora del sacrificio vespertino. Y dice la Biblia que nunca le respondió, que Baal y Acera no pudieron consumir el holocausto. Y delante de toda la nación como testigo, dice la escritura que a través de la oración de Elías él pudo juzgar eso. ¿Qué pasó? Cuando Elías puso su becerro, lo cortó en pedazos para que no quepa ninguna duda. Dice que él derramó agua, hizo una zanja alrededor de todo el holocausto, mojó la leña y dijo: Señor, si tú eres Dios, responde, y que todo este pueblo vea que tú estás con nosotros, que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. ¿Qué hizo Elías? A través de la oración, cuando el poder de Dios descendió y el fuego consumió el holocausto, dice la palabra que en ese mismo instante la señal que fue derramada del cielo provocó que toda la nación otra vez se vuelva a Cristo. La señal que Dios le entrega a la casa, la señal profética, la señal de milagros, maravillas, prodigios, no son para encantar a la gente, no son para entretener a la gente, es para que la voluntad de la gente vuelva a reconocer que Jehová reina y que Él es el que tiene el poder de volver el corazón del pueblo de Dios otra vez hacia Él. Alguien dijo algo y papá lo dijo también alguna vez. Un hombre de Dios dijo: por medio de la oración tenemos la facultad o podemos tocar el libre albedrío de la gente. O sea, si la brujería saca a un marido de la casa, saca a un muchacho de una casa, lo introduce en niveles de inmoralidad terribles, o sea, les doblan la voluntad, cuánto más la oración ferviente de un padre y de una madre y de una iglesia va a tocar la voluntad de la gente para que ellos digan: Jehová es Dios y Él es el que reina. Cuando entiendas el poder de la oración, no vas a dejar de orar. Y cuando entiendas el llamado de Dios para ti y para tu familia, vas a meterte profundo y vas a darte cuenta que Dios te va a dar señales. Te van a aparecer dineros en tus cuentas, se van a pagar deudas sobrenaturalmente, vas a ver sanidades en tu casa y de repente tus hijos van a ver eso. Mamá, oraste por 5 años, pero ahora entiendo que Jehová es el Dios verdadero. Iglesia, entiende esto. Dios va a derramar un manto y un espíritu de oración poderoso en esta casa para manifestar señales y prodigios del cielo sobre ti y sobre tus hijos. Y ellos van a ver el reino de Dios a través de tu vida. Tercero, el pueblo no tiene que temer cuando oramos. ¿A cuánto les ha pasado que han entrado en tiempos profundos de oración y Satanás se activó? Se te levantaron los hijos, se te levantó tu jefe, se te levantó la salud, aún tu pastor te empezó a atacar y empezaron a pasar cosas terribles. ¿Cuántos han sentido eso? Y uno dice: ay, ya no quiero orar. Si eso es oración, pues yo prefiero no buscar a Dios. Pero te digo algo: más poderoso es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Más poderoso que el brujo, que el hechicero, que el santero, que el que practica la adoración a la santa muerte, que el que te maldice diariamente, que el que tiene un entierro contra ti, que el que puso un altar de brujería, una foto en un altar de brujería para maldecirte, que el que lanza demonios. Más poderoso que Él es el Dios que está dentro de ti, iglesia. No temas. Porque los profetas de Baal y Acera levantaron un altar y ellos también dijeron: yo también tengo poder, yo también puedo poder a través de la hechicería y la brujería activar demonios para manifestar el trono de Dios, o mejor dicho, el trono de Baal y de Acera en medio de la nación. Y dice que ellos actuaron. No tengas miedo, las tinieblas van a activarse, el enemigo va a atacarte, las tinieblas van a tratar de perseguirte. Te van a querer botar de tu trabajo, pero párate fuerte, porque el Señor ha dicho: la harina no va a escasear en tu casa, ni va a menguar tampoco el aceite. Cuando te determinas a orar, van a haber desafíos. Pero te digo algo importante: esos desafíos en tu vida es lo que Dios está usando para formar tu carácter. Y para que no seas una persona light, sino una persona que se para y dice: sí, el infierno mismo se activó contra mí, pero yo mismo voy a pararme para golpear los poderes de la muerte que quieren golpear mi familia y mi casa. Todo esto va a formar tu carácter. Tu oración te constituye en enemigo de las tinieblas. Así que las tinieblas no se van a quedar quietas y van a usar a quien sea, a quien tengan que usar para debilitarte y convencerte que no vale la pena pelear esa batalla. Oras o se te suelta una palabra profética y lo primero que hace Satanás es robarte la palabra, convenciéndote que no vino de Dios y haciendo todo lo contrario. Dios le dice a muchos: te voy a sanar. ¿Y qué va a pasar en esa semana? Que el enemigo te va a atacar en tu salud y tú vas a decir: no, no vino de Dios, y vas a dejar de orar por tu salud y perdiste tu palabra. ¿Qué logras con la oración?
¿Qué logramos o qué alcanzamos con la oración? Que los poderes de Baal y de Acera no puedan afectarnos. Cuando la iglesia, no solamente un grupo, sino la iglesia completa ora fervientemente, va a venir un respaldo de Dios y le vas a demostrar a los que están cerca de ti que Jehová es Dios. A ese muchacho que te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese que te dice que te va a proveer, que te va a sacar de la enfermedad? No dejes de orar fervientemente, porque de repente va a caer fuego del cielo y va a consumir el holocausto, y ese muchacho va a ver la gloria de Dios y va a caer rendido y va a decir: ahora comprendo que Jehová es el Dios verdadero. Si hay mucho ataque, si hay mucha oposición, dale gloria a Dios, porque significa que estás avanzando. No es una forma de que te tranquilices o que te apacigües, es una forma real. El mundo espiritual va a atacarte si lo estás golpeando y lo estás atacando. Primero, a través de la oración, Elías logró que los cielos se cierren. A través de la oración, Elías logró que haya juicio sobre nuestros enemigos. A través de la oración, Elías logró que gente se vuelva a Dios. Yo creo que eso es muy importante. Por medio de la oración, aunque Satanás se levante con el mismo infierno contra nosotros, no podrá tocarnos ni destruirnos. Cuarto, a través de la oración, Elías desactivó el poder de Baal y Acera. ¿Cómo es eso? ¿Tú crees que los profetas y sacerdotes de Baal y Acera iban a aceptar levantar un altar y quedar en vergüenza delante de toda la nación si no habían visto ese poder manifestarse antes? Ya tuvieron ellos respuesta del cielo con fuego. Ya hubo una respuesta. Ellos decían: vamos a volver a repetir, vamos a volver a demostrarle a este pueblo que Baal es Dios. ¿Qué hizo Elías? Se paró y dijo: aquí hay un profeta de Dios que aprendió a orar con debilidades, con situaciones personales, con temas de carácter, pero se paró fervientemente. ¿Y sabes qué dijo ese hombre? Desactivo el poder del principado de Baal y de Acera. No vas a responderles con fuego. Y dice que ellos se sajaban, se cortaban, invocaban, clamaban, pusieron una ofrenda en el altar de ellos y no hubo respuesta. Ese principado de destrucción familiar no va a operar contra tu familia. Tu oración desactiva los más altos rangos y jerarquías de los poderes que están en los cielos, iglesia. Tu oración ferviente y la oración ferviente de la iglesia puede juzgar al Belial de la corrupción que están en los gobiernos y en las funciones del Estado. Nuestra oración hará que la maldita brujería no pueda operar contra nosotros. ¿Te sientes atacado? ¿Sientes que la brujería te está atacando? ¿Que hay enemigos en tu entorno? ¿Que hay enemigos en la iglesia? ¿Que hay gente que te maldice? Pues párate en el nombre de Jesús y declara: la brujería no me va a tocar. ¿Por qué? Porque desactivo con mi oración los poderes de Baal y de Acera. Mira, bastó un profeta verdadero de Dios para 850 brujos y hechiceros de Baal y Acera. Tienes en tu boca el poder más grande para manifestar una desactivación y una desarticulación de los planes de Satanás contra tu vida y contra tu familia. ¿Por qué tienes que orar? Porque con tu oración blindas a tu casa del poder de la brujería. Y tú dices: a mí nadie me hace nada. Que tú no sepas no significa de que no esté pasando. Que ignores el mundo espiritual no significa que este no te afecte. La nación completa hoy está lanzada o abocada al poder de la Santa Muerte. Gente que no practicaba brujería hoy tiene su imagen de la Santa Muerte y la adora. En la costa se volvió un culto natural la Santa Muerte. ¿Cuándo en Ecuador eso? Y tú dices: no me afecta. Si te dijera que en los más altos niveles de gobierno la brujería es el pan de cada día y que a través de eso ellos están tratando de convencer al pueblo. Nos afecta a todos. La brujería nos afecta a todos. Quinto, la oración hace que lo profético funcione. Ay, ¿cómo es eso? Pues Elías no solamente se paró delante del pueblo y dijo: ay, que llueva fuego, Señor. Dice la Biblia que él restauró el altar que se había roto. Eso es profético. Dice que puso un holocausto sobre el altar. Eso es profético. Y dice la Biblia que derramó agua. Eso es profético. Mira, una cosa es una persona que no tiene vida con Dios y quiere moverse en lo profético, brujo y hechicero. Y otra cosa es alguien que ora mucho pero tampoco fluye en lo profético. Es necesario movernos en ambas cosas, iglesia. Y Dios dice: voy a levantar un entendimiento profético bien alto en esta casa, pero lo primero que voy a despertar es un espíritu de oración y de gracia sobre el pueblo de Dios, para que no entremos en apostasía ni en brujería. Mucha gente ora mucho pero no ofrenda. ¿Qué hizo? Él puso una ofrenda en el
en el altar en el Monte Carmelo. Pero muchos ofrendan y no oran. Y pensamos que podemos comprar a Dios favores con nuestras finanzas. Prohibido. Si te mintieron y te manipularon y te dijeron, aunque no camine con Dios, ofrenda y siembre. No, camina primero con Dios para que tu ofrenda surta resultado y no quedes en frustración, iglesia. Lo profético funciona cuando la vida con Dios de la persona y de la gente y de la iglesia es muy poderosa y muy fuerte y muy profunda. La oración hace que lo profético funcione. Puedes colocar sal en los interiores de tus hijos, en las medias, vino, darle la Santa Cena, hacer lo que quiera. Pero si no tienes una vida verdadera con Dios de oración, eres un brujo y un hechicero. Dios dice, voy a levantar una iglesia y un movimiento poderoso de oración. Y los primeros que van a ser tocados serán los de tu casa. Sexto, la oración hace que vengan señales poderosas de Dios. Iglesia, sostente. Párate fuerte, no te desalientes, no te desanimes. Busca un compañero de oración con quien puedas unirte, porque si dos de nosotros estamos de acuerdo, vamos a ver la respuesta de Dios. Iglesia, vuelve al lugar secreto. Hoy yo declaro que el manto de frustración que cayó, han sido años de búsqueda, han sido años de caminar con Dios, han sido años de sembrar y no ver nada. El Señor quita el manto de frustración de sobre la iglesia. Dios vuelve a sacudir esta casa. Te animo a avanzar, te animo a seguir. Elías le creyó a Dios y él dijo, voy a poner una ofrenda. ¿Sabes qué fue tan impresionante? Quiero que te imagines una nación completa en torno a un monte, unos brujos cortados y ensangrentados, tratando de que el cielo derrame fuego sobre su altar. Y te imaginas a un profeta de Dios parándose en la autoridad del reino de Dios y diciendo, Señor, hice como tú me dijiste. Y dice la Biblia que Elías oró y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces la respuesta de Dios se desató, porque dice la Biblia que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿No crees que es una señal poderosa que del cielo caiga fuego y queme un becerro hecho pedazos y ese fuego lamba el agua y consuma la leña? Tan poderosa fue la señal que Dios le dio a Elías que toda esa nación se volvió otra vez de rodillas. Y dijo, ahora entiendo que Baal no es Dios. Ahora entiendo que la inmoralidad no es Dios. Ahora entiendo que el alcoholismo no es Dios. Ahora entiendo que la hechicería no es Dios. Ahora entiendo que hay un solo Dios todopoderoso y es Jehová de los ejércitos. Dios va a soltar fuego, iglesia. Mira, Dios le va a dar una autoridad a las mamás. ¿Por qué hablo de eso? Porque lo que más escucho son situaciones con las madres aquí. Dios le va a dar una autoridad poderosa. Cuando tú hables, fuego descenderá del cielo. El milagro más grande ese día no fue que fuego descendiera del cielo. Qué milagroso, qué glorioso la sanidad, cómo habló en lenguas, cómo esa persona se levantó, el paralítico, cómo hubo una resurrección, cómo hubo una impartición del Espíritu Santo. Ese no es el milagro más grande. La señal de Dios es para el incrédulo. Y dice la Biblia que cuando vieron esa señal se postraron a Dios. La señal más grande es que tus hijos vean a Dios en tu vida y ellos digan, quiero caminar con ese Dios todopoderoso. Séptimo, y quiero profetizar esto: cuando la iglesia ora, vienen nuevos tiempos. No podía empezar una nueva historia en el gobierno de Israel sin destruir los que estaban sosteniendo espiritualmente ese gobierno a través de la magia, de la brujería y de la hechicería. El día en el que se juzgó a Baal y a Sera y a sus profetas que fueron degollados, ese día dice el Señor que el Señor volvió a levantar los profetas de Jehová. Quiero decirte algo: cuando la iglesia ora, puede introducir a una ciudad, a una familia, a una nación y a una iglesia completa en una nueva temporada. Y yo quiero profetizar que entramos en esa temporada que Dios habló. Y esa temporada no es porque yo te lo digo. Esa temporada es establecida desde el momento en el que decidiste creerle a Dios y te metiste más con el Señor. Cuando la iglesia ora, la brujería y la hechicería no tiene más poder sobre ti y entras en una temporada. Dios dice: no brujos y hechiceros, sí profetas de Dios. No brujos y hechiceros, sí profetas de Dios. Mientras oramos,
Vendrán señales, iglesia. Mientras oramos caerán gobiernos. Mientras oramos caerán capos del narcotráfico. Mientras oramos, ese que le vende droga a tu hijo será destruido. Mientras oramos veremos la gloria de Dios en medio de esta generación. Mientras oramos, cuando tú estás orando acá, tu hijo estaba de pronto expuesto a un peligro y Dios activó el ángel de ese muchacho allí, lo rescató y lo guardó. Pedro dice en la Biblia, en Hechos 12, que le activaron el ángel a Pedro cuando la iglesia oraba en casa de una mujer de forma incesante. Y dice la Biblia que iban a matar a Pedro el siguiente día, pero ese ángel se manifestó ahí y lo sacó. Y dice que pasó 4 guardias y delante de ellos en el espíritu él pensó que era una visión y él salió y cuando se vio estaba libre. Y dice cuando tocó la puerta y ellos lo vieron, se asustaron porque Pedro estaba bajo 16 guardias, no podía salir, no había forma de que escape. Y dice, puede o debe ser su ángel. La iglesia primitiva se movía en lo angelical. Mira, tu oración puede activar las legiones más poderosas de ángeles. Es que no los veo, no los ves, pero ves el resultado de la manifestación angelical más poderosa en tu casa. Dios administra la obra de Cristo sobre la tierra a través de lo angelical. A través de lo angelical trae sanidad o manifiesta la sanidad que Él ya ganó antes de la fundación del mundo. Tu provisión viene a través de lo angelical. No oramos a los ángeles, no les pedimos a los ángeles, pero ellos son administradores de la obra de Cristo en la tierra y son nuestros siervos. Noticia tuya, iglesia. ¿Y sabes qué los activa? Profundos niveles de oración y de guerra incesante, iglesia. Eso los mueve, eso los activa, porque en ese momento ya no eres tú, sino el Cristo que está dentro de ti, el que da la orden y dice, trae provisión a esa mujer, trae liberación a ese muchacho. Octavo, cuando la iglesia ora, vuelve a llover. ¿Cuántos necesitan que vuelva a llover en su vida otra vez? Ay, Señor, que no se me abran los cielos. Estoy orando por un trabajo, estoy pidiendo por mi familia, estoy pidiendo por mi salud. Muchos han sentido desérticos y dicen, Señor, no hay fruto. Mira, cuando Elías, después de haber juzgado a Baal y a Asera, a sus profetas, se huyó al monte Carmelo, dice que él se postró. Y te voy a leer lo que dice acá. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Él parió la lluvia. Él se postró y dijo, Señor, por mi oración ferviente e incesante volverá a llover. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Si Elías fuera ecuatoriano, dijera, pues ahí queda esa lluvia, otros 3 años en sequía. Pero Elías dijo, no quiere llover, vamos a pujar un poquito más. Y se metió más duro con el Señor. Y dice que a la 7ª vez, el profeta, el que hizo llover fuego del cielo, el que tiene el poder para cerrar los cielos de una nación completa, tuvo que intentar 7 veces. Y tú oras un día y te sientes cansado y fatigado y frustrado y ya no quieres ni congregarte y aborreces a Dios. Iglesia, Elías tuvo que intentar 7 veces y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. De esa pequeña nube Dios trajo una tempestad que volvió a regar la tierra y trajo fruto nuevamente. El Señor está diciendo, vuelvo a abrir los cielos. Iglesia, entra en profundos niveles de oración. Mira, el domingo 30 nos reunimos acá y nos reuniremos con tus hijos, nos reuniremos con tu familia. No será solamente una comida, será un momento en el que los poderes de brujería y de hechicería que atajaron a tus hijos para que no vengan a Cristo no seguirán influenciándolos. ¿Qué necesitamos? Meternos en oración. Queremos juzgar al Amán de la nación. Tienes que sentarte a la mesa después de haberte preparado. Dice la Escritura que cuando Elías volvió a orar fervientemente, la lluvia se desató sobre la nación. Creo que Dios quiere hacer eso en este tiempo. ¿Querías señales, milagros y prodigios? Provócalos. ¿Quieres un avivamiento? Provócalo. ¿Quieres sentirte vivo espiritualmente? Provócalo. Quiero que nos pongamos de pie, porque hoy Dios nos conecta a Primera de Reyes 18. Y esta semana que vamos a entrar en los niveles más profundos de oración. Nunca desde que inauguramos esta casa hemos orado 6 días, 24 horas. Va a ser la primera vez. Pero gloria a Dios por los que respondieron al llamado y dijeron, entiendo y comprendo lo que Dios quiere hacer en verdad con nosotros. Hoy Dios
va a colocar un manto profético. El manto de Elías será colocado sobre esta generación. Y esta casa verá la gloria de Dios. Y tu casa verá la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios en tu salud, iglesia. Y verás la mano de Dios levantando tus manos otra vez. Cuidado con descuidar el altar. Cuidado con descuidar la vida de oración. Cuidado tener miedo a lo que la brujería pueda hacer contra ti. ¿Sabes cómo se denomina el movimiento de oración que vamos a levantar? Aposento alto. ¿Cuántos quieren escalar a ese segundo piso de oración y decir: Señor, no me quedo en la superficie, voy a subir? En un aposento alto 120 oraron, y después de 50 días la gloria de Dios vino. Los de repente de Dios se gestan en esos moveres de oración. Dios va a levantar un movimiento poderoso de guerra en esta casa. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres guerrear para el Señor? Primero tienes que intimar con Él. No es un llamado a los que se inscribieron en la oración, es un llamado a toda la iglesia. Vuelve a levantar altar al Señor. Quiero que levantes tus manos, porque Dios necesita tu vida y tu familia en el frente de batalla. Dios va a activar ángeles en esta hora a favor tuyo. Y Dios va a traer libertad de todo espíritu de pereza, de cansancio, de debilidad y de frustración, de todo espíritu de sueño, de todo espíritu que ha hecho que las personas y el pueblo de Dios se dejen amedrentar por las tinieblas. No temas, dice el Señor, no temas, yo te voy a usar a ti. No temas. Aunque crees no saber orar, tu fe es más grande y tu fe tiene el poder de mover lo celestial. Hoy el Señor vuelve a activar ejércitos. Hoy el Señor reasigna esos ejércitos a tu favor. Cierra tus ojos, iglesia. Yo quiero que levantes tus manos. Señor, levantamos un clamor en esta tarde, porque tú prometiste que ibas a avivar otra vez este pueblo, que ibas a despertar otra vez a tus hijos. No queremos pasar, Padre, por la historia sin haber dejado huella. Queremos que dejemos un legado poderoso para una generación de intercesores y de guerreros. Padre, levanta niños, levanta jóvenes, levanta adolescentes, levanta adultos y matrimonios, levanta ancianos en este movimiento de oración. Señor, vuelve a poner un hambre espiritual en medio de esta casa. Señor, que nada nos pueda separar de ti y de tu palabra. Señor, que haya una predisposición de nuestro espíritu para buscarte una vez más. Señor, vuelve a impregnar esta casa con tu aroma. Señor, vuelve a impregnar esta casa con la presencia de Dios. Vuelve a renovar, Señor, el fuego del don de Dios que está apagándose. Vuelve a renovar ese fuego, Señor. Trae un manto de oración poderoso que cubra a este pueblo, que cubra a esta casa, que cubra a las familias. Levanto esos mantos de tristeza, mantos de luto, mantos de frustración, mantos que hacen que miremos lo que está delante de nuestros ojos y no lo que Dios ha dicho que iba a hacer en esta casa. Sobre vos toro quatastara la brapastara la bramaida. Crimenea por etaque tirestalia tiristoro lobra vos tenema la que hasta la maya. Padre, oramos, Señor. Padre, nos ponemos como ofrenda en ese altar y te decimos: manda fuego y consúmenos. Consúmenos, Señor. Consume la carne, consume las debilidades, consume los temores, consume las debilidades y las tristezas, consume el luto, consume la angustia, Señor. Consume la debilidad en nosotros, consúmenos, Señor. Dile al Señor: consume todo lo que hay en mí, consume todo lo que hay en mi vida, consume lo que no me permite ver tu gloria. Como la semana pasada, Señor, un aceite fresco ha sido derramado sobre esta casa. Cuando Él venga, serás hallado con aceite. No te quedarás sin aceite. Serás hallado con aceite. Tendrás un depósito. Tendrás un depósito de oración. Tendrás un depósito de guerra. Tendrás un depósito de intimidad.
Señor, abrimos las puertas del aposento alto y el Señor está llamando, y está llamando por nombre, está llamando por nombre. Sube, sube acá y te mostraré lo que ha de venir y lo que ha de suceder. Sube acá y empieza a doblar rodillas. Sube acá, sube al aposento alto que he preparado para ungirte con fuego y poder. Sube a este lugar, iglesia. Hay una puerta que se está abriendo. El aposento alto no es un lugar físico, es un lugar celestial, es un lugar de comunión, es un lugar de intimidad, es un lugar de propósito, es un lugar en donde rendimos nuestra vida, es un lugar en donde entregamos todo nuestro ser y decimos: hasta aquí con la carne, hasta aquí con las debilidades, hasta aquí con las frustraciones, Señor. Quiero que te mires subiendo. Quiero que te mires sentándote en lugares celestiales juntamente con Cristo otra vez en ese lugar. Hay un aposento alto preparado para ti. Hay una silla que tiene tu nombre. Hay un trono que tiene tu nombre, iglesia. Siéntate en ese lugar. Padre, yo te pido que como en el avivamiento moravo, tú traigas una unidad en el Espíritu poderosa como nunca antes en la historia de esta casa. Una unidad sin precedentes, una unidad que nos haga derribar muros de contención y de división en medio de esta casa. Una unidad que una familia y levante un pueblo poderoso como un solo pueblo, Señor. La Biblia dice que estaban unánimes todos juntos y allí tú te derramaste. Te pido, Espíritu Santo, vuelve a derramarte en medio de la oración de tus hijos. Juzgamos todo enemigo de la oración. Juzgo la distracción, juzgo la debilidad, juzgo el temor, juzgo la angustia, juzgo la frustración, juzgo el dolor que te causaron en ese lugar, ese hombre, esa persona. Juzgo ese dolor emocional, juzgo esas palabras y las sacamos como esas dagas que estaban en tu corazón clavadas. Las removemos ahora y el Señor trae sanidad otra vez. El Señor vuelve a sanar. El Señor vuelve a ministrar. Fortalezco tus rodillas, iglesia. Fortalezco tus manos, iglesia. Vas a volver a buscar al Señor. El Señor le dice a muchos: prepárate porque el largo camino te resta. Esto es apenas el comienzo. No viste todo porque te faltó entrenamiento, pero dice el Señor: yo seré tu entrenador, el Espíritu Santo. Yo te voy a enseñar a orar. Yo te voy a enseñar las palabras de Cristo. Yo te voy a dirigir a toda verdad. Yo te voy a conducir a toda verdad. Yo te voy a recordar todas las cosas. Aprenderás a orar con la palabra, aprenderás a orar con la escritura. Te convertirás en un intercesor profético, un intercesor judicial, un intercesor escritural poderoso. Entra al lugar secreto, porque el secreto de todo está en permanecer en ese lugar de intimidad con Dios. Señor, extiende tus cuerdas de amor sobre esta casa y jálanos a tu corazón, al lugar de intimidad. Ese corazón tiene la forma nuestra, Señor. Nos unimos a ti en un espíritu, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Activa un ejército e inaugura hoy el movimiento de oración más poderoso que pueda existir en este lugar y en esta nación, Señor. Gente comprometida contigo, gente enfocada, gente que te crea, gente que esté dispuesta a pagar la milla extra, que no busque lo suyo propio, sino el bien de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Escritura, y haciéndose semejante a los hombres, se humilló, se entregó y padeció. Padre, Espíritu Santo, Hijo de Dios, revélate a cada corazón hoy. Llena cada corazón. Él está aquí. Recibe una impartición del cielo. No puedes irte igual de acá. No fue solo un mensaje, no fue solo una palabra emocional. Fue una semilla del Espíritu que fue sembrada en tu corazón. Eres tierra fértil. Te empodera, dice el Señor. Te empodero, te empodero, te empodero, te empodero, te empodero otra vez. Te vuelvo a empoderar, te vuelvo a levantar, te vuelvo a fortalecer, te vuelvo a avivar. No más desánimo. Sí, aún no lo ves. Elías no lo vio a la primera, Elías lo vio a la séptima, pero sigue pariendo a tus hijos en oración. Sigue pariendo a los tuyos en oración, iglesia. Él está aquí, iglesia. Bebe de la fuente del agua de la vida. Come del pan de vida.
Cristo, el pan de vida. El que come y mastica mi carne tiene vida en él, dice la Biblia. Fuerza de Dios para ti otra vez. Todo manto de dolor y de desánimo se acaba. Amarás el lugar secreto. Vas a aborrecer lo natural y lo temporal, y vas a amar lo celestial, iglesia. ¿Quieres fuego? Produce el fuego en tu lugar secreto. ¿Quieres fuego? Produce el fuego. Y Dios me hace sentir que ha habido mucha brujería contra las finanzas. ¿Cómo? No me preguntes cómo. Pero Dios dice: exploto esa maldita brujería financiera que te hicieron para que no prosperes. Aún ese familiar que te ha dado de comer, que te ha maldecido, rompo esa maldita brujería financiera. Todo mi cuerpo en el lado izquierdo está electrificado, de los pies a la cabeza. Ponle la cabeza, los pies en la cabeza del enemigo. Óyalo como serpiente. Yo soy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Písale la cabeza al poder de la brujería. Levantaron altares contra ti, levantaron oraciones contrarias contra esta casa para que las finanzas no vuelvan a fluir. Y el Señor dice: devuelva el baldón sobre la cabeza de los que oraron contra esta casa, de los que maldijeron esta casa, de los que dijeron ojalá y no se levanten y no levanten cabeza. Que sobre su cabeza recaiga la maldición que lanzaron sobre este lugar. El baldón, la ofensa, recae sobre la cabeza de los que se dicen llamar hermanos y con envidia han maldecido este lugar. El Señor dice: devuelve el baldón sobre la cabeza de tu enemigo. Muchas finanzas han estado atadas. Padre, la Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. El Señor dice: desato las finanzas del pueblo de Dios en esta hora. Hay un rompimiento en este momento en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en la mano izquierda están las riquezas y la honra. Dios empodera tu mano izquierda, iglesia. Padre, yo te pido que las finanzas no sean una preocupación para este pueblo, que se dediquen a abrazarte, a buscarte, y que busquen el reino de Dios y su justicia, y la provisión sea añadida sobre sus casas. Que los busquen, que los llamen, que los sigan, que la provisión llegue a su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Cielos abiertos para esta casa otra vez. Cielos abiertos para este lugar otra vez. Cielos abiertos en tu salud. Y el Señor le dice a muchos que se han estado quejando de su carácter y dicen: Señor, ayúdame a cambiar. Dice: yo riego tu tierra para que des fruto en mi espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Vas a dar fruto, iglesia. Y ese fruto de justicia que tus hijos van a ver en tu vida hará que ellos digan: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Mi mamá tenía un carácter pésimo, pero ahora tengo un carácter hermoso. No hablo de la mía. Mi papá tenía un mal carácter y ahora veo que ha sido transformado. Mi hermano tenía un carácter malo y Dios lo ha tocado. Que tu transformación sea un testimonio vivo para los tuyos, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y